Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Pues acaban de escuchar a la pamplonesa Elma Sáiz, que prometía el cargo ante el Rey a las 10 menos cuarto de esta mañana en ese protocolario acto ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, donde han hecho lo propio las 22 ministras y ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La ya ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entraba en la historia de España con ese gesto y junto a quien en unos instantes José Luis Escrivá le va a traspasar esa cartera que asume ya para 4 años. Muy buenos días, arrancamos este avance especial informativo para contarles los detalles de la toma de posesión de los ministros con el gran protagonismo para Navarra con ese ministerio que asume Elma Sáiz. Nos vamos precisamente hasta la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se encuentra en el distrito de Chamberí nuestro compañero Antonio Gómez de Olea. Enseguida vamos a conectar con él para conocer la última hora de ese traspaso de carteras que está previsto para las 12:15 de la mañana, donde contará también con una delegación del Partido Socialista de Navarra encabezada por su secretaria general, María Chivite, además de presidenta del Gobierno de Navarra. En cualquier caso, está siendo una mañana muy intensa en la capital de España, donde, como decimos, los ministros, las ministras de Pedro Sánchez han tomado ya posesión han prometido su cargo ante la Constitución y ante el propio rey Felipe VI, y poco después ha comenzado ya cada uno de esos ministerios a efectuar el traspaso. Como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Sí. Vamos con la pieza. Vámonos en directo hasta esa sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se encuentra nuestro compañero Antonio Gómez de Olea en estos prolegómenos a ese traspaso de carteras de la cartera de ese ministerio que va a realizar el ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la Navarra Elma Sáiz. Antonio Gómez de Olea, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos problemas para esa conexión que trataremos de arreglar en unos instantes. Vamos en cualquier caso a conocer cómo ha ido esta mañana esta promesa que han efectuado esas 22 ministras y ministros ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Los 22 ministros del nuevo gobierno de Sánchez prometían sus cargos ante el rey con la misma fórmula. Así lo hacía la navarra Elma Sáiz. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Como Elma Sáiz, muchos se han estrenado en este acto protocolario, aunque algunos repiten dentro del Consejo de Ministros. La veteranía de Nadia Calviño no ha servido en esta ocasión y ha protagonizado una de las anécdotas del día. La vicepresidenta primera no sabía dónde colocarse tras jurar su cargo. Otro de los momentos lo ha dejado el ministro Escrivá, que justo en su promesa no ha colocado la mano sobre la Constitución. Por su parte, la ministra de Igualdad ha sido la única que ha optado por ponerse las gafas en el instante de la lectura de la promesa. En el punto de mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros, muchos también han optado por añadir la expresión "y de ministras". Consejo de Ministras y Ministros. Consejo de Ministros y de Ministras. Consejo de Ministras y Ministros. Aquí llegaban algunos pequeños olvidos, como el de Isabel Rodríguez. Tener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. O el hincapié en este punto como el de la nueva ministra de Igualdad. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras, por supuesto. Una vez completado el proceso, los 22 componentes del nuevo Ejecutivo de Sánchez han saludado a Felipe VI y han posado junto a él y al presidente del Gobierno para una foto, la primera del nuevo Ejecutivo.
En el acto han estado presentes, además de Sánchez, los presidentes del Congreso y del Senado, así como el presidente del Tribunal Constitucional y el del Consejo General del Poder Judicial. Pues así han sido los pormenores de esa promesa que han realizado, algunos detalles también que nos ha dejado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela. A las 9:30 comenzaba este acto y posteriormente, una vez finalizado, cada una de esas ministras y de esos ministros han acudido hasta sus respectivos ministerios para efectuar ese traspaso de carteras. Y en breves instantes, a las 12:15, está previsto ese traspaso de la cartera de Inclusión, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a Elma Sáez por parte de su hasta hoy titular José Luis Escrivá, que asume, por cierto, el Ministerio de Transformación Digital. Vámonos en directo hasta ese distrito de Chamberí, donde se encuentra la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde saludamos ya, ahora sí, a nuestro compañero Antonio Gómez de Olea. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Pues efectivamente, ya hemos visto caras conocidas en el Ministerio de Seguridad Social. Hemos visto a nuestra presidenta, María Chivite, y también está prevista la llegada de Santos Cerdán, por lo que, como decimos, es plena la presencia del Partido Socialista Navarro. También hemos visto algunos diputados y senadores, e incluso hoy también está el día marcado porque la ley de amnistía, los letrados la valoran para esa legalidad, por lo que también hemos podido hablar con algunos diputados del Partido Socialista Navarro que desde luego lo valoran muy positivamente. Gracias, Antonio. Estaremos, por tanto, pendientes de esas valoraciones que nos realicen desde la delegación navarra que ha asistido hasta ese ministerio en el que te encuentras para asistir a ese traspaso de la cartera, histórico traspaso de la cartera de Seguridad Social a la ya ministra Elma Sáez. Entre tanto, vamos a conocer algunos detalles, si les parece, de cuál ha sido la trayectoria política de Elma Sáez desde que en el año 2005 irrumpiera en la política navarra como parlamentaria foral en esa legislatura, donde tomaba el relevo a José Luis Castejón en el Parlamento de Navarra, y a partir de ahí ha ido ocupando diferentes cargos de responsabilidad, entre los que destaca la delegación del Gobierno o la portavocía del Gobierno en la pasada legislatura, junto con la cartera de Economía y Hacienda. Un perfil claramente negociador el que mantiene la ya ministra navarra, Elma Sáez, y el que ha seguido, además, durante esta dilatada carrera política que acumula. Vamos a conocer algunos detalles de ella. Elma Sáez, ligada desde hace 20 años a la política navarra, salta al panorama nacional. Pedro Sánchez nombraba a la que hasta ahora era la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona como ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones en sustitución de José Luis Escrivá. Elma Sáez arrancó su trayectoria en este momento en el año 2003, jurando su cargo como parlamentaria electa por el Partido Socialista de Navarra hasta 2007. Un año después se convertiría en delegada del Gobierno de España en Navarra, concretamente en la era de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2012 fue directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia. Tras unos años en un segundo plano, el Partido Socialista decidió rescatar a Elma Sáez para la política activa como número 2 en las listas del Ayuntamiento de Pamplona, liderada por Maite Esporrín. En junio de 2019 tomó posesión como concejal y vivió momentos tensos al facilitar la alcaldía a Enrique Maya. Así salió del consistorio entre abucheos y pitos, pero un mes después fue nombrada por María Chivite como consejera de Economía y Hacienda. Son muchas las cuestiones que están encima de la mesa y que abordaré sin duda desde el minuto 1. Durante esta etapa tuvo que lidiar con las reivindicaciones de la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad, actualizar el convenio económico y sacar adelante 4 cuentas generales en minoría parlamentaria con EH Bildu como socio presupuestario. Ya al final de la legislatura fue portavoz del Gobierno de Navarra y el pasado mayo encabezó la lista del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona. Como ocurrió hace 4 años, volvió a estar en el foco tras repetir la misma fórmula de votación en el proceso de investidura, dejando en manos de Cristina Ibarrola la alcaldía de la capital navarra. Durante su etapa en el ayuntamiento siempre ha estado en el punto de mira sus movimientos de ficha en el tablero político municipal, ya que como telón de fondo siempre ha oscilado una posible moción de censura a Ibarrola, con la presión de la coalición Abertzale de facilitar un gobierno a la fuerza progresista mayoritaria. Las quinielas le posicionaban como nueva delegada del Gobierno en Navarra, pero finalmente, contra todo pronóstico, Elma Sáez ha dado la sorpresa y llegará al nuevo Consejo de Ministros asumiendo la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
Pues este es un breve perfil político de la trayectoria, también política, de Elma Sáinz en el Gobierno de Navarra. En la delegación del Gobierno también ocupó ese cargo y también brevemente, durante 2 mandatos, en el Ayuntamiento de Pamplona. Su nombramiento ha supuesto, desde luego, toda una reacción en el Parlamento de Navarra, donde ayer, tras la mesa y junta de portavoces, valoraba también esta decisión que a más de uno pillaba por sorpresa. Así arrancaba la mesa y junta de portavoces en la Cámara Foral. Los parlamentarios socialistas recibían felicitación por el nombramiento de Elma Sáinz como nueva ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Enhorabuena. Gracias, gracias. Las reacciones no se hacían esperar y los principales partidos solicitaban a la nueva ministra. Ante este nuevo escenario ganaba protagonismo la idea de acometer una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, a lo que UPN se pronunciaba así. Las especulaciones políticas para los especuladores políticos. Yo voy a la política real, se nombra a una navarra ministra y yo la felicito y le deseo lo mejor. El PSN mostraba su satisfacción con el nombramiento de Elma Sáinz como ministra para seguir dando pasos en el autogobierno. Una persona que ha demostrado capacidad de diálogo, de negociación y capacidad de acuerdo. Es la influencia que tiene Navarra en el Gobierno de España. El Partido Popular era el más crítico. Mentir a los pamploneses diciendo que se quedaría en el ayuntamiento, parece ser que abandona el barco antes de posibles actuaciones en el ayuntamiento. Los socialistas navarros defendían a su compañera. Es algo que nadie rechazaría y que todo el mundo entiende con normalidad y también con orgullo. EH Bildu y Geroa y aprovechaban para lanzar un mensaje a Elma Sáinz en materia de transferencia de competencias a Navarra. Y animarle a que desde allí defienda los intereses de las navarras y de los navarros. Más allá de la sorpresa es que sea sensible con las reivindicaciones históricas de Navarra también en esa materia. Contigo Surekin evitaba alimentar polémicas sobre la ausencia de ministros de Podemos. El gobierno que se ha conformado tiene que responder a esa unidad. Podemos formar parte de Sumar, pero hay que recordar que Sumar son 16 partidos. Vox, por su parte, cuestionaba la futura acción del nuevo Ejecutivo. ¿Podemos creer de verdad que a los socialistas van a tener líneas rojas? Un nombramiento que ha pillado por sorpresa ya ha sido el principal tema de conversación en el arco parlamentario. Bueno, pues en apenas 3 minutos se producirá en ese Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ese traspaso de carteras de manos de José Luis Escrivá, el hasta entonces ministro de Seguridad Social, a Elma Sáinz, a la navarra Elma Sáinz, que está acompañada por una delegación del Partido Socialista de Navarra, encabezada por su secretaria general, María Chivite, quien hace unos instantes valoraba esta decisión de asumir el ministerio por parte de Elma Sáinz. Bueno, yo creo que es un hito histórico también para el Partido Socialista de Navarra tener a alguien de nuestra organización dentro del Consejo de Ministros y no hemos querido desaprovechar esta oportunidad para acompañar, válgame la redundancia, a nuestra compañera Elma Sáinz en su toma de posesión o en el traspaso de carteras que se va a producir ahora. Elma, cuando ha sido portavoz de Pamplona, ya ha dicho claramente cómo está la situación de Pamplona y esté o no esté Elma, no va a condicionar ninguna de las decisiones que el Partido Socialista de Pamplona tenga que tomar. Hay una parálisis absoluta en el Ayuntamiento de Pamplona y nada tiene que condicionar la presencia o no de Elma en las posibles decisiones que se puedan tomar. Y para finalizar, pues las valoraciones que acaba de efectuar a Navarra Televisión la presidenta foral y secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, que asiste en breves instantes a esa toma de posesión del ministerio por parte de Elma Sáinz. Su sustituto en el Ayuntamiento de Pamplona será Tomás Rodríguez, ahí lo tienen, quien ha estado ocupando la Dirección General de Formación Profesional en esta pasada legislatura en el Gobierno de Navarra, además de otras funciones, otros cargos que ha ido ocupando en el Instituto Navarro de Administraciones Públicas, en el INAP. De perfil profesional como psicólogo, va a ser quien ocupe ese puesto que deja Elma Sáinz. De momento no sabemos quién será, quién ejercerá dentro del grupo municipal. Será una decisión que competa al propio grupo municipal la portavocía en un ayuntamiento donde la salida de Elma Sáinz ha supuesto de alguna manera retomar esa hipotética moción de censura que planea sobre Cristina Ibarrola, quien se pronunciaba hace escasos minutos también sobre este nombramiento
de Elma Sainz como ministra. Felicito a Elma Sainz, le deseo todo lo mejor porque será bueno para todos los españoles y todas las españolas, porque la competencia que tiene desde luego nos va a impactar mucho, y solamente deseo que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona se ponga a trabajar por la ciudad, por los ciudadanos, y tiene la mano tendida para hacerlo. Lo tiene desde el día 17 de junio. Bueno, pues era la valoración que ha realizado en sala de prensa hace escasos instantes la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Barrola, sobre ese nombramiento como ministra de Elma Sainz, quien hasta el día de ayer ocupaba esa portavocía en el Ayuntamiento de Pamplona. Estamos muy pendientes de ese traspaso de carteras que se va a realizar en unos instantes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y de Migraciones. Están viendo señal en directo a través de Navarra Televisión. Bueno, en cualquier caso, en cuanto tengamos esa señal, estaremos de nuevo en directo allí para hacerles llegar los pormenores de este hito, como ha dicho la propia secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, un hito para el socialismo navarro. Entre tanto, vamos a conocer quiénes son los ministros de este nuevo gobierno que mantiene en principio esas 22 carteras Pedro Sánchez. Félix Bolaños se convierte en uno de los hombres clave del nuevo gobierno, ya que a su ministerio de la presidencia se suma también Justicia, un departamento fundamental en la legislatura marcada ya por la ley de amnistía. Sigue al frente de sus ministerios Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Álvarez, Luis Planas, Pilar Alegría, que añade además el cargo de portavoz, y Diana Morant, que al Ministerio de Ciencia se suma Universidades. También se mantiene como ministra Isabel Rodríguez, pero cambia cartera y asume Vivienda y Agenda Urbana. Y José Luis Escrivá pasará a ser ministro de Transformación Digital. Y como nuevos ministros se ha confirmado Elma Sainz como titular de Seguridad Social, Ana Redondo, que sustituye a Irene Montero al frente de Igualdad, el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que será ministro de Industria, y el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, asume Transportes. En cuanto a los ministros de Sumar, además de Yolanda Díaz, estarán en el nuevo gobierno Mónica García como ministra de Sanidad, Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales, Ernest Urtasun como titular de Cultura y Sira Rego, que tutelará Juventud e Infancia. 4 meses después de las elecciones generales del 23 de julio, los españoles ya conocen los nombres de su nuevo gobierno. Bueno, estos son los nuevos ministros y los nuevos ministerios que va a conformar el gobierno de Pedro Sánchez tras proclamarse presidente la semana pasada en la investidura. Y estas son imágenes, como decimos, del Palacio de la Zarzuela, donde se producía esa promesa ante la Constitución y ante el rey Felipe VI de Elma Sainz, quien prometía el cargo como nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Toma el relevo de José Luis Escrivá, que asume el Ministerio de Transformación Digital. Se le presume y se le está destacando como una política dialogante de perfil negociador. Ha sido una de las piezas claves, no en vano, del gobierno de María Chivite durante la pasada legislatura, donde asumió la cartera del Departamento de Economía y Hacienda Foral, además de la portavocía del Ejecutivo, y en una legislatura, cabe recordar, que ha sido complicada debido a la pandemia y donde también le ha tocado gestionar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y además los fondos Next Generation también. Desde formaciones como sus socios aquí en el gobierno Geroa o sus socios presupuestarios con quienes ha tenido que acordar los presupuestos estos 4 años atrás con EH Bildu, daban la bienvenida a este nombramiento de cara a facilitar las transferencias pendientes en Navarra en materia como por ejemplo la seguridad social, pero bien es cierto que la propia presidenta Chivite también se apresuró a indicar que esas competencias no son algo que se hayan acordado aquí en Navarra, sino en el País Vasco, donde
es uno de los desafíos a los que tendrá que dar salida la propia ministra Sáiz, puesto que tendrá que negociar esa transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco que pactó el Partido Socialista con el PNV de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Todo ello, cabe recordar, sin romper el denominado principio de caja única. Esos son algunos de los retos que tiene por delante Elma Sáiz, pero no son los únicos, porque también tiene que garantizar ese sostenimiento del propio sistema de pensiones. También tendrá que hacer frente a la revalorización de las pensiones en función del IPC, de la inflación. Tendrá que abordar también las cuestiones relativas a la edad de la jubilación o el contrato relevo, como algunos de los retos a los que se enfrenta una ministra, como decimos, que ha sido ya calificada como negociadora y de perfil dialogante. Su trayectoria política ya se la hemos contado, y se iniciaba en el año 2005, en la legislatura 2003-2007 en el Parlamento Foral. Poco después, en el 2008, se ponía al frente de la delegación del Gobierno en Navarra, y luego hasta el año 2012 llevaba a cabo un parón en su actividad política para retomarla como consejera de Economía y Hacienda en el año 2019, tras breve paso en el Ayuntamiento de Pamplona de apenas 2 meses. Ahí están viendo, por ejemplo, esa imagen como delegada del Gobierno en el año 2008. En el año 2023 vuelve al Ayuntamiento de Pamplona en las pasadas elecciones del mes de mayo, pero bien es cierto que apenas ha durado unos meses, porque como hemos visto, pues era ya propuesta como aspirante a ministra y ayer ratificada en ese cargo. Hoy ha tomado posesión Elma Sáiz como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así que estamos muy pendientes de lo que ocurra en esa sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ahí están viendo la señal indirecto que les estamos haciendo llegar, esperando a la comparecencia de la propia Elma Sáiz, donde, como vemos, hay representación navarra con el secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, al fondo, partiendo con algunas de las personas invitadas a este acto, donde conoceremos las primeras impresiones de Elma Sáiz y las impresiones también, entendemos, del ministro saliente, José Luis Escrivá, que entregará la cartera. Vemos también en las imágenes al consejero, a la izquierda de sus imágenes, veíamos al consejero de Universidades y Transformación Digital, Juan Cruz Cibudosa. Vemos también a la parlamentaria Ainhoa Unzu, que ha acudido también a la parlamentaria foral del Partido Socialista de Navarra, que ha acudido también a este acto. Por supuesto, la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, presidenta del Gobierno, por otro lado. También se encuentra, como hemos escuchado hace unos instantes, vemos ahí al fondo a la diputada por Navarra, la diputada del Partido Socialista de Navarra, Adriana Maldonado, que acudió también a este acto. En definitiva, como lo calificaba la propia secretaria general del PSN, María Chivite, es un hito histórico para el socialismo navarro, y a tenor de estas imágenes y de la representación que está teniendo en esta sala de prensa, donde en breve comparecerán el ministro saliente y la ministra titular, pues queda reflejado. Vámonos en directo hasta esa sala de prensa para saludar de nuevo a Antonio Gómez de Olea. Antonio, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Pues como ya decía en el programa, como ya estábamos escuchando desde aquí, desde el interior del Ministerio de Seguridad Social, son multitud los miembros del Partido Socialista Navarro que se han trasladado hoy aquí a la sede del Ministerio de Seguridad Social. Hemos visto
caras conocidas como evidentemente a Adriana Maldonado y también a María Jesús Montero, que por cierto, ahora además va a ser vicepresidenta del Gobierno y seguirá al frente de Hacienda. Sí podemos decirte, Ricardo, que lo que estamos viendo son sonrisas y un momento de alegría, ¿no? Elma Saiz todavía no la hemos visto, pero sí podemos confirmar que ha venido respaldada por miembros del Ayuntamiento de Pamplona, del Partido Socialista Navarro y, como decimos, de senadores y de diputados aquí en Madrid. También Santos Cerdán, sí que tenemos como última hora que está al llegar, puesto que está haciendo acto de presencia en los diferentes ministerios y que estará al llegar para que empiece este acto que ya ahora exactamente lleva 10 minutos de retraso, pero Ricardo, como decimos, esto no se sale de lo habitual. 10 minutos, como indicas, Antonio, efectivamente, sobre el tiempo inicial previsto, que eran las 12:15, y se espera, como apuntabas, la presencia del secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que ha sido el gran protagonista de la política en España en las últimas semanas, tras esa negociación de la ley de amnistía en Bruselas con Carles Puigdemont. Estamos viendo ya cómo entra y accede a esa sala de prensa el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien parece va a comparecer. Ahí estamos viendo también cómo la propia ministra Elma Saiz accede hasta esa sala de prensa, donde ya todo está preparado para esta comparecencia pública. Vemos que como la ministra Montero se encuentra junto a la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, expectantes para este momento, como decimos, histórico, según lo ha calificado la propia María Chivite ante los micrófonos de Navarra Televisión. De momento, todos son, pues ya lo ven ustedes, bueno, pues estos son los primeros compases previos a este traspaso de carteras entre el ministerio que asume Elma Saiz. José Luis Escrivá. Buenos días. Voy a ser breve. Hace 4 años, casi 4 años, nació el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones con esta configuración, y yo creo que nació con unos cuantos retos pendientes y no ha sido fácil. Hemos tenido una legislatura ciertamente compleja, pero creo que los hemos abordado con determinación. No querría extenderme, como digo, mucho, pero yo creo que hemos tenido que combinar en esta legislatura la transformación estructural de elementos muy importantes que tiene que ver con nuestro sistema de bienestar, con la gestión de las crisis. Y sinceramente, yo creo que en ambos casos, los que hemos dirigido este ministerio, y aquí veo algunos de ellos, mi equipo actual, pero los que han estado antes también, ciertamente yo creo que tenemos razones para sentirnos orgullosos. En primer lugar, tuvimos que gestionar la pandemia. La pandemia supuso para nosotros y para la seguridad social un reto extraordinario, porque hubo que poner en marcha los ERTEs. La Tesorería de la Seguridad Social trabajó sin descanso para poder, cada 4 meses, además, ir adaptando un sistema que, veo aquí a representantes sindicales, los tuvimos que ir acordando con ellos cada 4 meses en un proceso negociador que recordaremos todos por lo intenso que fue y en unas condiciones tan difíciles, pero que yo creo que puso las bases para una recuperación extraordinariamente intensa de nuestro mercado de trabajo y de la economía en su conjunto. Introdujimos una
prestación extraordinaria por primera vez de los autónomos. Conseguimos que los autónomos estuvieran protegidos casi el 50% de ellos, 1,5 millones de autónomos. Introdujimos en mayo del 2000, en medio de la pandemia, el ingreso mínimo vital, que ha llegado pues, a más de 1 millón de personas ya. Es decir, esa gestión fue extraordinariamente compleja, la hicimos trabajando conjuntamente en el Gobierno con otros ministerios, negociándolo con los agentes sociales, pero yo creo que es un motivo verdaderamente de orgullo nacional y lo recordaremos todos, ¿verdad? Además, en una situación tan difícil con la pandemia, con el recuerdo que seguro que nos viene a la memoria ahora de todas las personas que perdieron la vida por aquello. Después hemos tenido que gestionar también la subida de la inflación y aquí nosotros hemos tenido también medidas muy importantes en todos los reales decretos para ir modulando el que las personas más afectadas, las familias, las personas más afectadas por la subida de la inflación pudieran ser compensadas al menos parcialmente en sus pérdidas de renta. Y después, en otro ámbito del Ministerio, hemos tenido que gestionar crisis migratorias, yo diría que hasta 4. La primera ya fue en el año 2000 con la pandemia y una llegada muy intensa de migrantes de África a Canarias, sobre todo. Después tuvimos la llegada de los afganos en el verano del 2021, que tuvimos que desplegar un campamento de acogida en días en Torrejón de Ardoz y que hemos sido una referencia también internacional y realmente sirvió el hub de Torrejón para recoger afganos que fueron después a otros países, incluido Estados Unidos. Pero es que después llegó la crisis, la guerra de Ucrania, que tuvo sus efectos sobre la economía española, pero es que, por otro lado, supuso que nos hayan llegado a España casi 200.000 ucranianos. Y, de nuevo, creo que hemos sido una referencia internacional de acogida, de rapidez, con los CREADE, con los centros de acogida y el enorme esfuerzo hecho por tantas personas de este Ministerio para gestionar esa crisis igual que las anteriores. Y ahora estamos gestionando también una llegada muy intensa, en este caso fundamentalmente de senegaleses a Canarias, y también lo estamos haciendo, yo creo que de forma, en este momento no habrá más de 1.500 migrantes en Canarias. Con todo este ruido que se está creando, no hay más de 1.500 migrantes en este momento, adultos en Canarias, porque los estamos, digamos, gestionando de una forma integral y con solidaridad territorial de manera completa. Pero es que, además de gestionar crisis, yo creo que también podemos sentirnos orgullosos. El equipo de este Ministerio, aprovecho para agradecer a todo el equipo, lo tenía que haber hecho desde el principio, a todo el equipo que he tenido, los que ya no están, los que están ahora, los secretarios de Estado, los directores generales, mi gabinete, mi equipo de secretaría, todos, funcionarios en tantos ámbitos, gente externa que nos ha ayudado en distintos momentos, la secretaria general de Inclusión y todo su equipo, que no quiero que se me olvide nadie, por eso piensen que esta palabra ha dirigido realmente a todos, porque hemos tenido que gestionar situaciones extraordinariamente difíciles y la abnegación y el sentido de la función pública que yo he visto en este Ministerio y en la seguridad social como entidad separada es extraordinaria, es extraordinaria. Yo siempre digo, miren, cuando a veces, no siempre, cuando he ido algunas veces a visitar, he visitado casi 30 delegaciones provinciales de la Seguridad Social en estos años, y eso que durante la pandemia pudimos visitar pocas, mi objetivo era visitarlas todas, me quedan 30. Si la pandemia yo creo que lo hubiera conseguido, haber visitado todas las delegaciones provinciales, y en las delegaciones yo me he reunido siempre con los funcionarios, todos los funcionarios y después con el equipo de dirección, y yo siempre les decía, no siempre, pero en algunas ocasiones les he dicho algo que siento verdaderamente con los funcionarios de este Ministerio y de la Seguridad Social. Yo soy funcionario también, soy funcionario de un cuerpo que es el del Banco de España, que se supone que es un cuerpo, una institución de cierta élite. Bueno, pues yo de verdad, y lo digo de verdad, yo cuando veo a los funcionarios de la Seguridad Social, cuando veo su estructura salarial, los recursos con los que trabajan y me comparo con mi mundo de bancos centrales, pues es que me produce una enorme admiración con la perspectiva que tomo de esta forma, ¿no? Esto tenía que haberlo dicho desde el principio, lo digo ahora. Y ya por terminar, esto lo hemos hecho todos y lo hemos hecho al mismo tiempo que hemos gestionado estas crisis haciendo transformaciones extraordinarias de nuestro estado del bienestar que van a quedar para todos.
Hemos hecho una ley, una reforma en varias leyes, también con los agentes sociales que están aquí representados en varias etapas, que yo creo que asegura y blinda el poder adquisitivo de las pensiones para siempre. Al mismo tiempo que hemos mejorado las pensiones no contributivas de forma estructural, que hemos reducido la brecha y estamos reduciendo la brecha de género de las pensiones. Hemos hecho un sistema de seguridad social mucho más equitativo, pero lo hemos hecho además más sostenible o absolutamente insostenible y garantizado. Es una reforma de un calado extraordinario que hemos acordado además con las autoridades europeas. Lo hemos hecho con todos, lo hemos hecho con el Pacto de Toledo, lo hemos hecho con los agentes sociales, lo hemos hecho con Europa y después lo hemos aprobado con mayoría amplia en el Parlamento. El ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, teníamos una carencia extraordinaria en España. Nos llevaban recordando que nos faltaba una prestación estatal de rentas. Yo creo que hemos hecho un ingreso mínimo vital y además con políticas de inclusión acompañada, que es una referencia internacional en este momento. Y después hemos hecho la reforma de los autónomos, por ejemplo, hemos cambiado un tema que estaba pendiente por décadas y que era tan difícil, el sistema de cotización de los autónomos y mejorar su sistema de protección. Me parece que es otra reforma extraordinariamente importante. La reforma laboral que hicimos junto al Ministerio de Trabajo y que ha sido tan decisiva en la transformación de nuestro mercado, en la reducción de la precariedad, en las nuevas oportunidades de empleo que se están dando. Y después, en el ámbito migratorio, también estamos muy orgullosos de haber reformado 2 veces el reglamento de la Ley de Extranjería, primero para dar oportunidades a los menores no acompañados, los jóvenes tutelados, que hoy muchos de ellos ya están trabajando y que antes prácticamente no podían. Pero después hemos hecho una reforma al máximo de la Ley de Extranjería que está permitiendo tener un sistema mucho más moderno y que además propicie vías de acceso a España ordenadas y seguras de migrantes y de exiliados. Es decir, yo creo que estas son transformaciones que quedarán y yo creo que el equipo que la hemos hecho, pues estamos orgullosos porque sabemos que esto lo que ha hecho es mejorar el país y lo ha hecho, yo creo que lo va a hacer por décadas. Ya veremos con perspectiva cómo estas leyes y estos cambios van a perdurar en el tiempo y como van a perdurar son más eficaces. Hemos visto en el pasado reformas que se revierten porque son injustas, porque están mal diseñadas, porque no tienen consensos. Estas tienen todos los ingredientes de verdad para ser permanentes en el tiempo. Y bueno, yo creo que es el momento de reconocer que todo esto que hemos hecho y que hay que seguir haciendo y seguir desplegándolo y seguramente hacer más cosas nuevas queda en manos de las mejores manos, en las manos de Elma Saiz, que tiene, yo creo que, un perfil extraordinario para seguir y abordar estos retos, porque además tiene elementos complementarios con los que he tenido yo. Su visión desde el territorio, su visión desde una consejería tan importante como la de Hacienda o en su momento de la Delegación de Gobierno de Navarra, le da una visión complementaria a muchas de las cosas que tienen que tener un elemento de despliegue territorial bien integrado y que claramente Elma tiene las mejores condiciones para hacerlo. Pero además Elma va a introducir, seguro que el máximo rigor y la máxima, capacidad de diseñar bien cada una de las políticas, porque ha sido consejera de Hacienda. Aquí tenemos la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Los ministros de Hacienda, los consejeros de Hacienda, tienen unas responsabilidades tan grandes entre manos que no les queda más remedio, y unos lo hacen bien y otros lo hacen muy bien, ¿verdad?, para que las políticas que desarrollen estén perfectamente aquilatadas, tengan la mayor evidencia detrás y tengan el mejor efecto sobre la sociedad. Luego, qué mejor cartera que venir de una consejería como es la de Hacienda y de un gobierno como el de Navarra, tan exitoso, su presidenta está aquí, tan exitoso en tantas políticas públicas tan bien desarrolladas. Luego viene de un gobierno que sabemos que es una referencia en políticas públicas. Yo, cuando tenía un trabajo, el anterior al que empiezo hoy, y era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuando hacíamos evaluaciones, Navarra nos aparecía siempre
como una referencia comparativa. Políticas activas de empleo, por ejemplo, me estoy acordando, por supuesto, en el desempeño fiscal, por supuesto que sí. Y ahí conocí yo a Elma, la conocí cuando era consejera. ¿Dónde estás? Cuando era consejera de Hacienda, yo era presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal y desde el primer momento pues ya me di cuenta que teníamos a una gran política y una gran decisora de la política, que es lo que hacemos aquí, decidir sobre políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que es el momento de pasar la... Bueno, pues este es el momento esperado de la mañana y de estos últimos tiempos, Elma Sáenz recibiendo esa cartera como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del ministro saliente José Luis Escrivá, que hace unos instantes acaba de sembrar su figura como una referencia en la política navarra. Tomará la palabra Elma Sáenz, la escuchamos. Bienvenida a tu casa, tienes el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda no sé si voy a poder hablar. Y Función Pública, querida María Jesús. Ministro de Transformación Digital, querido José Luis. Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, mentora y mi amiga, querida María. Resto de autoridades, secretarios de Organización Federal, Santi y Navarro, querido Ramón, resto de autoridades y, bueno, familia, la de sangre y la como si lo fuera. Bueno, pues hoy en este ministerio o dentro de estas paredes esta mañana está lo que más me importa en la vida, están las personas que más me importan en la vida y la política, que también bueno, pues es para mí fundamental, la política útil, la política que cambia la vida de las personas. Y como dice María, una defensora del bien común, pues qué mejor ministerio que este para seguir mejorando la vida de las personas. Y como sueles decir tú, te voy a copiar, pero sabes que para mí eres muy importante, no hay prosperidad si la prosperidad no es compartida. Así que, pues qué mejor ministerio que este. Es un orgullo encargarme de esta cartera tan importante para nuestro estado del bienestar y para seguir avanzando en una sociedad inclusiva y cohesionada. Y quiero referirme a tres de los ámbitos del Ministerio. En primer lugar, la inclusión. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital ha sido un verdadero hito en España. Reducir la desigualdad y la pobreza, especialmente la pobreza infantil, es esencial para avanzar en una sociedad más cohesionada y más inclusiva. Con los resultados de los itinerarios de inclusión vamos a seguir escalando estas políticas sobre la base de entender y evaluar qué políticas funcionan, qué medidas son más eficaces para lograr la inclusión social y laboral de las personas. Pero, sobre todo, lo que hemos aprendido es la necesidad de que haya una dimensión social en todas las políticas públicas. Y vamos, por supuesto, a culminar con los objetivos de la Presidencia española de la Unión Europea, en particular la protección de la inversión social en Europa como un elemento central para crear oportunidades y apoyar el crecimiento económico. En el ámbito de la seguridad social es clave seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización para autónomos y los planes colectivos de empleo, hitos muy relevantes de la pasada legislatura. Soy una firme defensora del diálogo, del consenso, del diálogo social, por eso agradezco la presencia hoy de los agentes sociales, porque desde luego me parece que es una manera de proceder y un camino que no tiene ya retorno. Por eso vamos a intensificar el diálogo con las distintas administraciones para reforzar la articulación territorial del sistema en aras de una mejor vertebración institucional que preserve siempre la cohesión social y garantice una mayor proximidad al ciudadano. Ya hay una reforma emprendida que va a permitir que tengamos un sistema de pensiones que garantice el poder adquisitivo a nuestros pensionistas, a los de ahora y a los futuros, y un sistema mucho más equitativo y, por supuesto, más sostenible. Y es una reforma que va a permitir aumentar derechos y no reducirlos. Vamos a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas, que se revalorizarán por encima del IPC, es decir, más de lo que harán las pensiones ordinarias.
Vamos a continuar rellenando la hucha de las pensiones, eliminando incertidumbres para nuestros pensionistas, para los de ahora y para los futuros. Y vamos a culminar la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas. Igualmente, desarrollaremos las modalidades nuevas de jubilación parcial y activa para dar más flexibilidad y mejores oportunidades para una salida progresiva y voluntaria en el mercado de trabajo. Es esencial aprovechar la complementariedad entre los más mayores y los más jóvenes en nuestro mercado laboral. Y vamos a seguir profundizando en la agenda de la reducción de la brecha de género en las pensiones. Por otra parte, vamos a completar la digitalización de la seguridad social incorporando el capital humano que permita seguir mejorando nuestros niveles de atención a la ciudadanía, que es a quien nos debemos. En materia de migraciones, es prioritario seguir respondiendo con eficacia a los momentos en los que repuntan las llegadas a nuestro país, como se está haciendo en el caso de las llegadas a costa en las últimas semanas. Nuestra situación geográfica, la inestabilidad política y social en muchas zonas del planeta, las emergencias climáticas y las diferencias de renta hacen que estos movimientos migratorios vayan a seguir produciéndose. Y por eso las medidas puestas en marcha en esta pasada legislatura, con las 2 reformas realizadas en el reglamento de la Ley de Extranjería, el acuerdo trilateral con Estados Unidos y la puesta en marcha de vías laborales en el reasentamiento, nos posicionan muy bien para avanzar en la prioridad de potenciar unas migraciones regulares, ordenadas y seguras. Y este es el camino para hacer frente a los flujos migratorios. Y también quiero destacar los centros de acogida temporal de migrantes que se están desarrollando al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para disponer de una red propia de centros de capital importancia y seguiremos trabajando en su desarrollo. A los españoles en el exterior también les vamos a prestar la mejor atención y las condiciones más adecuadas para hacer posible su regreso. Enfrento, por tanto, un proyecto ilusionante con un amplio impacto en la vida de las personas, en las que, desde luego, aspiro a aportar más cohesión, inclusión, equidad, incertidumbre a todos y, desde luego, pues para ello cuento y quiero agradecer especialmente el apoyo de toda mi familia, en especial a ti, Aitor, a mis hijos, a mis padres y, desde luego, sin vosotros, pues esto no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias y os pido perdón ya por anticipado de todas pues las ausencias y los avatares que esta nueva responsabilidad os vaya a suponer, pero bueno, sabéis que saldremos adelante. Muchas gracias a todos. Elma Sainz, que ya habla como ministra y acaba de agradecer a su familia y a sus amigos pues este proyecto que afronta con muchísima ilusión. Ahí vemos el abrazo con la presidenta del Gobierno, secretaria general socialista María Chivite, y esa ovación que se lleva en esta sala de prensa del Ministerio, que ya ostenta la navarra Elma Sainz, que ha puesto... Hemos finalizado este acto. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que ha puesto de relieve esos 3 ámbitos en los que quiere trabajar. En materia de inclusión ha destacado ese ingreso mínimo vital, que ha recordado un hito para España. Ha dicho que quiere seguir escalando esas políticas para que haya una dimensión social, ha dicho, en todas las políticas públicas. En el ámbito de la seguridad social ha destacado sobre todo la defensa del diálogo y de los consensos, y fundamentalmente que quiere intensificar, además de reducir esa brecha de género en las pensiones. Y en materia de migración, la reforma de la Ley de la Extranjería, que la quiere utilizar sobre todo para potenciar migraciones ordenadas y seguras. Son declaración de intenciones sobre las que ya se pone a trabajar la nueva ministra, la navarra Elma Sainz, al frente de ese Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese traspaso de carteras que ha efectuado José Luis Escrivá, que ha hecho una semblanza de lo que ha supuesto estos 4 años al frente de un ministerio donde no ha pasado por alto la pandemia y todo ese reto extraordinario, ha dicho, que supuso afrontarla con prestaciones a los autónomos, con el ingreso mínimo vital, con la negociación con los agentes sociales. Ahí ha destacado también pues la subida de la inflación como otro de los desafíos que ha tenido que afrontar su ministerio para compensar esa pérdida de renta de los españoles. También la gestión de hasta 4 crisis migratorias, la canaria, la llegada de los afganos en el 2021, en el verano de 2021,
por supuesto, la guerra de Ucrania y esos 200.000 ucranianos acogidos en España, y actualmente la llegada de senegaleses a las playas, a las costas canarias, que ha destacado no hay más de 1.500 en la actualidad. Y en cualquier caso, la gestión de la seguridad social, que va a ser uno de los grandes asuntos que marque la agenda política de la ya ministra Elma Sáiz, que acaba de tomar ya la cartera de ese ministerio. Previamente, ahí están viendo esas imágenes, prometía su cargo ante el rey Felipe VI junto al resto de 21 ministras y ministros que componen el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La ministra Elma Sáiz, que estaba acompañada de su familia, de sus compañeros de partido y también de la ministra y vicepresidenta cuarta, ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha querido acompañarla en estos primeros compases al frente del ministerio. Escuchamos a Elma Sáiz en declaraciones exclusivas para Navarra Televisión. Y guardar y hacer guardar la... Señora ministra, en primer lugar, la máxima felicitación por la adquisición de este nuevo cargo. Quería preguntarle, en primer lugar, respecto al reto más temprano que tiene como ministra. Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho en mi intervención, yo creo que soy una firme defensora de la prosperidad compartida, del bien común. Este es un ministerio con importantes retos, todo lo que tiene que ver con la inclusión, con la seguridad social, con esa revalorización y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y con lo que tiene que ver con las políticas migratorias. Yo creo que no se podría decir qué retos más importantes, un reto muy importante que asumo con honor, con orgullo, con mucho trabajo, con un trabajo ya hecho, una legislatura muy intensa en esta materia, en este ministerio, como bien ha contado el ministro saliente, Escrivá, de la materia, pero con un camino que ya ha emprendido y una hoja de ruta bien clara para, desde luego, seguir avanzando en derechos, porque no habrá prosperidad si no es compartida. Ministra, el acuerdo del Partido Socialista y el PNV contempla la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. No. ¿Usted lo entiende así? No, para nada, no contempla ninguna ruptura alguna de la Caja Única de la Seguridad Social. Yo soy una mujer que trabaja y que cree en el diálogo entre administraciones, lo he dicho en mi intervención, sí. Ese es el camino, el diálogo, la búsqueda de consensos y esa vertebración territorial del sistema. Y, por supuesto, preservando la Caja Única y la sostenibilidad. Señora ministra, también quería preguntarle respecto a la migración, en relación a la crisis migratoria que atraviesa nuestro país, de la llegada de multitud de cayucos a nuestras fronteras. ¿Qué valoración le merece como ministra? Bueno, como digo, como también he dicho en mi intervención, el camino de la migración legal y ordenada que dé pues también una respuesta importante a nuestro mercado laboral es una ruta ya emprendida y, desde luego, este es el camino que vamos a seguir y dar respuesta a esas crisis migratorias. Tenemos de ser conscientes de esos países, de la situación del mundo, no solamente por emergencias climáticas, sino por situaciones de guerra y, desde luego, pues vamos a seguir por ese camino emprendido también. Pero entonces no va a traspasar la gestión económica al País Vasco. Ya le he contestado a la pregunta, muchas gracias. Sí, la última. Señora ministra, como última pregunta para Navarra Televisión, quería preguntarle respecto a la situación de los autónomos. ¿Hay un nuevo reto desde el Ministerio? Bueno, después de décadas con esos derechos trabajando, y además quiero romper una lanza en favor del diálogo social y del trabajo que hicieron las asociaciones más representativas, todo lo que tiene que ver con el Estatuto del Trabajo Autónomo, con la cotización por ingresos reales, que es justicia social. Bueno, pues vamos a seguir dando pasos, evidentemente, para esa equiparación de derechos. Es un colectivo que ocupa a muchísimas personas en nuestro país, que es motor de nuestro país, y vamos a seguir trabajando en ese avance en derechos en materia de autónomos y, por supuesto, con cuestiones como se hicieron en materia de pandemia, ¿no? Yo creo que ahí se ha trabajado bien y se va a seguir trabajando en esa línea. Gracias. Un segundo, que estamos con Santos. Un segundo, solo que estamos con Santos. Puede ser. El traspaso de la seguridad social. Bueno, es una de las materias pactadas para el contestado. Saben que soy una mujer que trabaja con el diálogo entre administraciones. Ese es el camino, el diálogo, la búsqueda de consensos y la vertebración territorial y, por supuesto, la garantía de ese sistema de caja única. Y, como digo, el diálogo y el consenso va a ser nuestra herramienta de trabajo desde el minuto cero. Gracias. Muchísimas gracias. Que va a coger mañana. Santos, ¿verdad? ¿Dónde está?
Santos Cerdán, soy Antonio Gómez de Olea, Navarra Televisión. ¿Podemos cogerte un...? No sé si, bueno, estaba intentando gestionar alguna otra entrevista, pero las primeras palabras de la propia ministra Elma Sáinz aclarando esa cuestión que les hemos comentado anteriormente, cómo se va a negociar esa transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco. Es una de las grandes cuestiones de Estado tras el acuerdo de investidura al que llegaron el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Ya se ha apresurado la ministra Sáinz a dejar claro que no se va a romper el denominado principio de caja única, que era una de las preocupaciones que existía en torno a las comunidades autónomas. Como decimos, es la ministra Elma Sáinz que ya está ejerciendo como tal. Vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Gómez de Olea con Santos Cerdán en directo para Navarra Televisión. Adelante, Antonio. Muy buenos días, señor Santos Cerdán. En primer lugar, quería pedirle una valoración respecto a la adquisición de este nuevo cargo por parte de la ministra Elma Sáinz, y también parece que los políticos navarros cada vez tienen más presencia a nivel nacional. Bueno, pues como navarro y amigo de la nueva ministra Elma Sáinz, estoy encantado de que un ministerio tan importante como es el de Seguridad Social y Políticas Migratorias pues esté en manos de una navarra como Elma, ¿no? Con una capacidad de gestión acreditada estos 4 años en el Gobierno de Navarra y cuando estuvo de delegada de Gobierno también del Gobierno de España en Navarra, ¿no? Como navarro, pues encantado, como amigo súper encantado, y es evidente que, bueno, pues oye, los navarros tenemos presencia en el Gobierno de España, tenemos presencia en el partido, y eso, bueno, pues es una señal de que Navarra, pues dentro del Estado es importante. También, señor Santos Cerdán, no sé si Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, le ha comentado algo respecto a esta nueva adquisición del cargo de ministra de Seguridad Social. Sí, claro, él la conocía ella a Elma perfectamente, y es evidente que estuvimos hablando de Elma el viernes pasado, sí. Y Santos Cerdán, para terminar, una última pregunta respecto a la política nacional. Hoy es un día importante en el Congreso de los Diputados respecto a esa valoración de los letrados de la Cámara Baja. ¿Qué tiene que decir al respecto de la ley de amnistía y de este nuevo proyecto que está saliendo adelante? Bueno, nosotros hemos presentado una ley de amnistía que creemos que es completamente constitucional, que ahora lo hemos registrado, y lo que tenemos que esperar es que se posicione el Tribunal Constitucional ante los recursos que tanto Partido Popular como Vox va a presentar, o ha presentado ya, no lo sé, y a partir de ahí será el Tribunal Constitucional que determine la constitucionalidad de una ley, como es la ley de amnistía, que entendemos importante para la convivencia y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, señor Santos Cerdán. Bueno, las palabras en directo, Antonio, del secretario de organización del Partido Socialista en España, Santos Cerdán, que ha destacado sobre todo que el viernes pasado fue cuando estuvieron hablando de la posibilidad de que Elma Sáinz fuera ministra. Ha dado ese día, el viernes pasado, por lo tanto ha sido una decisión en principio temprana la que ha llevado a su nombramiento. Estamos en directo contándoles este traspaso de carteras en mano ya de la propia Elma Sáinz, esa cartera del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Antonio, con más protagonistas en sala de prensa del Ministerio, ¿no? Sí, efectivamente, en estos momentos estamos con Adriana Maldonado, diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días. En primer lugar, quería hacer una pregunta respecto a esta nueva adquisición del Ministerio de la Seguridad Social. Parece que los representantes del Partido Socialista navarro cada vez tienen más presencia en la política nacional. Sí, yo creo que bueno, pues hoy se constata, ¿no? Tenemos a la primera mujer del Partido Socialista de Navarra que va a presentar un ministerio en Madrid, y bueno, pues eso es un orgullo, pero sobre todo también es muy importante para los navarros y para las navarras, porque creo que cada vez tenemos más peso en Madrid, y eso es muy importante también para nuestro devenir, ¿no? Elma Sáinz va a ocupar una cartera fundamental como la de la Seguridad Social, que afecta a las pensiones de miles de jubilados y pensionistas de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, una cartera clave que para Navarra pues es todo un reto. También en la Cámara Baja ha habido un largo trabajo por parte del Partido Socialista. Hoy es un día histórico respecto a esa valoración que van a hacer los letrados de la Cámara Baja sobre la ley de amnistía. Quería pedirle su opinión respecto a esta ley y si considera que igual en el futuro el Tribunal Constitucional podría tumbar el texto jurídico.
nosotros hemos presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados y esperamos que siga toda la tramitación ordinaria del Congreso. Por lo tanto, ahora los grupos políticos van a poder enmendar esa propuesta de ley que hemos hecho, y nosotros cuando presentamos algo en el Congreso es porque estamos seguros de su constitucionalidad, ¿no? Así que esperamos que así siga, pero bueno, ahora todos los grupos políticos se tendrán que posicionar al respecto y es el momento en el que metan también las enmiendas parlamentarias. Maldonado, muchísimas gracias por atendernos a Navarra Televisión. Un placer. Las declaraciones de la diputada navarra Adriana Maldonado en esa sala de prensa en la que te encuentras. Antonio, no sé si tenemos la opción también de poder coger a algún protagonista más. Pues Ricardo, ahora mismo la verdad es que estamos en un momento de transición, me atrevo a decir, ¿no? Después de este traspaso de carteras, donde incluso hemos visto a algunos de los miembros del Partido Socialista Navarro pues prácticamente emocionarse, ¿no? En unos minutos voy a irte informando de si podemos conseguir alguna declaración más de la presencia navarra en el día de hoy. Gracias, Antonio. Entre tanto, bueno, pues vamos ya poco a poco poniendo el punto final a esta retransmisión en espera de que pueda haber alguna otra valoración en esa sala de prensa en la que te encuentras. Como decimos, el Masáez ha tomado posesión en torno a las 12:30 de este mediodía de la cartera del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de manos de José Luis Escrivá. Ese era el momento en el que el Masáez tomaba el relevo a José Luis Escrivá y agradecía sobre todo pues, el poder hacer frente a este proyecto que ha calificado de ilusionante. Estaba acompañada la ya ministra navarra de Pamplona por una amplia delegación de su partido, el Partido Socialista de Navarra, encabezada por la secretaria general, ahí la tienen, María Chivite, y presidenta del Gobierno de Navarra. También ha estado apoyada en estos primeros compases de su nueva ocupación por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, y José Luis Escrivá, que en su despedida ahora pasará a tomar las riendas del Ministerio de Transformación Digital, ha destacado sobre todo el perfil de Elma Saiz por su visión en economía y en Hacienda y dar complementariedad, ha dicho, a sus nuevas funciones, dada la experiencia que ha ido acumulando a lo largo de estos años atrás en un gobierno, ha dicho el propio Escrivá, que es referencia en políticas públicas. Bueno, estas han sido las palabras, algunas de las palabras que hemos escuchado en esta sala de prensa donde se ha desarrollado hace unos instantes este histórico traspaso para el socialismo navarro de una de las carteras del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, que el propio secretario de organización, ya lo han escuchado también aquí en Navarra Televisión, ha indicado que la decisión se tomó el pasado viernes cuando Pedro Sánchez ya era presidente, y estuvieron valorando esa posibilidad de que esta cartera la asumiera el Masáez, como así ha sido. Lo conocíamos, la noticia trascendía ayer a primera hora de la mañana cuando la conocíamos. No sé si estamos en condiciones, Antonio, de poder ofrecer algo más desde esa sala de prensa. Sí, en unos instantes volveremos, poco antes de ir terminando ya, para ordenar toda la información y ofrecérsela a las 2:30 de la tarde, ya ordenada, resumida, en el informativo de Blanca Basiano, a las 2:30 de la tarde. Nos vamos de nuevo hasta esa sala de prensa. Antonio, adelante. Sí, Antonio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ramón Alzorriz, quería pedirle una valoración respecto al acto de hoy en el que hemos visto que aumenta la presencia del Partido Socialista Navarro en la política nacional, y también este traspaso de carteras de Elma Saiz. Bueno, estamos encantados. Creo que se ha demostrado hoy, lo primero, la fuerza y la potencia que tiene el Partido Socialista de Navarra y Navarra dentro del Gobierno de España,
y evidentemente también se ha visto la solvencia de una persona que ha sabido dialogar, que ha sabido negociar entre diferentes y que hoy coge la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Políticas Migratorias tan importante para los socialistas y para las personas en definitiva, y nos llena desde luego de orgullo y estamos seguros de que va a ser también algo muy positivo para España, como lo fue para Navarra cuando fue consejera de Hacienda del Gobierno de Navarra, de Economía y Hacienda. Precisamente volviendo a la política regional de la Comunidad Foral de Navarra, ¿usted considera que esto puede provocar que haya una moción de censura dentro del Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, nosotros ahora mismo estamos pensando en felicitar a la ministra. Creo que ella ha sabido demostrar en los lugares en los que ha estado el compromiso con el partido y el compromiso con las personas, y de otras cuestiones habrá tiempo de hablar largo y tendido, pero hoy estamos para lo que estamos, para felicitar a Elma, para apoyarle y para estar cerca de ella y constatar que esto es un logro para los navarros y las navarras y también para el Partido Socialista. Muchísimas gracias por atendernos a Navarra Televisión. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues como ya han oído, hemos podido hablar con diferentes representantes del Partido Socialista Navarro y hoy, desde luego, como conclusión, Ricardo, sí que podemos sacar que la visión es positiva por parte del Partido Socialista Navarro. También Santos Cerdán nos ha hablado sobre la ley de amnistía y este trámite que se está teniendo, ¿no?, actualmente, y que hoy en los informativos también les informaremos de todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Esa información detallada de última hora desde esa sala de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Políticas Migratorias. Gracias y te vemos en el informativo. Efectivamente, Ricardo, hasta pronto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Les hemos venido contando desde las 12 de este mediodía ese traspaso de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Políticas Migratorias a manos de la navarra de Pamplona, Elma Sainz, la socialista que abandona la política municipal en el ayuntamiento para tomar las riendas en la política nacional. De todo ello hablaremos, por supuesto, a las 2:30 en el informativo con Blanca Basiano. Ordenamos toda la información y se la contamos en apenas 1 hora y media. Nada más, gracias por su atención y buenas tardes.